Bueno, bienvenidos otra vez a este episodio número 4, en donde un episodio que de seguro que va a ser muy interesante. Es importante, ¿verdad?, que lo compartas con tus amigos, con tus familiares, porque sé que si tienes un corazón enseñable y abierto, vas a aprender mucho y vas a poder entender muchas cosas que no se hablan, que no se predican o se han enseñado muy mal. Te aseguro que has escuchado estos términos, has escuchado a lo mejor estos versículos, pero nunca los habías visto de esta manera. Y no es porque sea algo diferente o una interpretación personal, sino estamos leyendo la palabra y el evangelio en un todo, ¿verdad? No sacando versículos aislados, y vamos a poder aprender qué verdaderamente nos dice la palabra. Realmente mi intención con esto es despertar a la iglesia y motivarte a que busques la Biblia por ti mismo, y esto que te estoy hablando hoy, no lo descartes porque sientes que reta lo que tú crees o tus creencias, sino que realmente analiza y vea la Biblia y léelo en su todo, en su contexto. Y te aseguro que muchos velos van a caer. Esta es la idea de rompiendo esquemas. Rompiendo esquemas es para esto, es para romper estos esquemas que limitan la iglesia. En los pasados episodios hemos estado hablando sobre el nuevo nacimiento. ¿Y por qué es importante el nuevo nacimiento? Porque el mismo Jesús nos dijo en Juan 3:3 que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjate, así de sencillo. No puede ver, y más abajo dice, no puede entrar al reino de Dios. Significa que el reino, para poder entrar al reino, el mismo Jesús nos está diciendo que hay que nacer de nuevo. Y si Jesús lo dijo es porque es importante, debemos prestar atención qué es el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque cuando Él resalta y Él nos deja saber de que esto es importante, tenemos que tenerlo muy claro y tenerlo como algo fundamental dentro de nuestro mensaje, de nuestro entendimiento y nuestra revelación. Hemos tratado de construir vidas, de llevar a gente a Cristo sin este nuevo nacimiento, creyendo que ya lo hicieron, creyendo que ya pasaron por él. Oye, y yo no estoy resaltando de que solamente estos 3 pasos y listo. No. No es así, porque hay una vida de renovación de mente después del nuevo nacimiento. No es solamente empezar la carrera, sino es terminarla. Como dice muy bien las escrituras, no exaltan que es aquel que llegue hasta el final, ¿verdad? Aquel que llegue a la meta. Entonces, mira lo que pasa. El nuevo nacimiento que Jesús se refiere en Juan 3:3 es para entrar al reino de los cielos. Y vemos en diferentes versículos, incluyendo en Hechos, que es la primera prédica que se le hace a más de 3,000 personas, que fue Pedro. Los exhorta en Hechos 2:37, los exhorta en 2:37 y 2:38, los exhorta cuando las personas preguntan ¿en qué hago? ¿Verdad? Dice 3 cosas: arrepentirse, bautizarse y recibir la promesa de Dios, que es el Espíritu Santo. O sea que tiene que haber un arrepentimiento, una metanoia. Y esto ocurre cuando creemos al mensaje, se le predica el mensaje de Cristo, la gente cree, y cuando cree, se arrepiente, ¿verdad? Y cuando se arrepiente hay una acción, porque la fe no es aislada. La fe sin obras es muerta. Entonces no es solamente creer, el que cree obedece, el que cree hace, ¿ok? Entonces actúa. Y entonces vemos que la palabra nos indica, ¿verdad?, esos pasos. Y no solamente ahí. Entonces, no es solo una confesión. No es solo una confesión. Yo nunca he dicho
que no es importante hablarlo. La confesión no es solamente hablarlo, es confesarlo, hablarlo y vivirlo. Expresar mi vida arrepentida, expresar mi vida sometida a Cristo desde que creo, haciendo los pasos que Él nos ordenó. Entonces mira qué pasa. Cuando yo hablé del bautismo y puse algunos clips en las redes sociales, el comentario que más abundaba, de forma hasta incluso no respetuosa, fue Romanos 10. Ese es el argumento favorito que todo el mundo tiene y es el único versículo que citan. Romanos 10 es una carta, ¿ok? Tenemos que leer en contexto. Es una carta que le escribió Pablo a los romanos, en donde también había muchos judíos, ¿ok? Cuando vemos en Romanos 10, el capítulo 10, ya indica que hay 9 capítulos antes. Entonces, cuando tú lees el contexto, incluso en Romanos 6, de 3 al 4, habla del bautismo como parte de la salvación. Habla que nos unimos a Cristo en su muerte y en su resurrección. El mismo autor del capítulo 10. Recuérdate, como te digo, es una carta. Nosotros estamos acostumbrados, y el problema de la iglesia ha sido un éxito tener la Biblia por capítulos y versículos para nuestra referencia. Pero también esto ha causado un problema porque ya la gente no lee en contexto, sino ya la gente lee la Biblia fragmentado y hacemos doctrinas aisladas, sin leer la Biblia en un todo. Entonces, a lo mejor este versículo complementa al otro, pero como lo separamos y lo leemos de forma individual, le perdemos el mensaje que nos quiere dar. O sea, ni se contradicen, pero como lo aislamos, como lo leemos de forma separada, ahí es que está el problema, porque entonces creamos doctrinas de cosas que no está queriendo decir el versículo. Entonces, cuando leemos el capítulo 10, él está hablando sobre el pueblo de Israel. Le está hablando a los judíos de que no solamente ya es por ley, sino es por la fe en Cristo. Pero él no está anulando de que solamente, incluso dice hermanos, o sea, está hablándole a un grupo de personas que ya se bautizaron, ya pasaron por el proceso de salvación. Solamente está hablando de que si confiese con su boca, o sea, una persona que reconoce a Jesús, que ya no es por las obras de la ley, pues entiende, ¿verdad? Que confiesa. La confesión no es solamente vocal, la confesión es incluso cuando baja las aguas y se bautiza, porque está creyendo, se está uniendo en pacto con Jesús, está uniéndose en su muerte y en su resurrección. La confesión no es solamente vocal, sí es importante, pero va acompañada de una acción que ya el mismo autor te habló en capítulos anteriores. Si usted la lee la carta en contexto, ya él discute en Romanos 6, del 3 en adelante, dice: ¿no saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Fíjate, ya él está hablando, ya esta gente lo hizo. Él está haciéndoles entender y enseñándoles el acto de que ellos hicieron cuando se bautizaron, recordándoles, dejándoles saber que cuando fueron unidos en el bautismo, fueron unidos a Cristo en su muerte. Significa que es ahí donde se une, mi hermano. Lo que yo quiero aclarar con todo esto es que un llamado al altar, a repetir una oración, no es suficiente. Fantástico, ¿quieren seguir haciéndolo? No hay problema. Entonces lleva a esa persona al evangelio explicándole que tiene que haber un arrepentimiento, que necesita un salvador, que ahora tiene que contar los costos, como mismo Jesús dijo, para ser su discípulo. Y es una entrega. Y si esa persona entiende ese mensaje,
hay que llevarlo a las aguas y no decir que ya nació de nuevo, porque ya no nació de nuevo. ¿Por qué? Porque la nueva vida viene, dice, mira lo que dice el 4, pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. El mismo autor, esto es la misma carta de Romanos 10, te está diciendo el mismo autor en la misma carta, la misma audiencia, le está diciendo que cuando se bautizaron quedaron unidos a Cristo en su muerte y resucitaron. Cuando salen de las aguas, resucitan a una nueva vida. ¡Qué hermoso! Señores, ¿por qué tenemos que resistirnos tanto a esto? ¿Por qué tenemos que complicarlo? ¿Por qué no obedecemos? Yo lo que no entiendo es por qué la iglesia se resiste a creer y a obedecer esto. ¿Por qué levantar tantos argumentos? Si lo dicen, hagámoslo. ¿Cuál es el problema? Mire qué bonito. Dios nos está llevando a las aguas para que tú te unas con Cristo en su muerte. Y en ese momento, Mariela, cuando fue a las aguas, se unió con Jesús. O sea, fue una con Cristo y murió con él. O sea, esa vieja Mariela, con esas maldiciones, con esa condenación, con todas las traumas y cosas, quedan muertas. Ya esa Mariela murió, o sea, Mariela yo, póngase usted en ese lugar. Esa persona muere y cuando resucita, cuando sale del agua, resucita a una nueva vida. Así como cuando un niño sale del vientre de la madre que rompe fuente, sale y es una nueva vida. Literalmente eso es lo que está pasando. Nace del agua y del espíritu, como Jesús menciona en Juan 3. Yo lo veo tan claro. Es un nuevo nacimiento. Y entonces dice que nos lava del pecado. O sea, que todo lo que esa persona hizo, todo lo que yo hice, todo lo que yo pasé, quedó en las aguas. Murió. Para Dios no hay registro. No es que me borró la mente, yo me voy a acordar. Pero ya, si tú lees los capítulos anteriores del mismo Romanos, te está diciendo, antes era esclavo al pecado, ya no lo voy a hacer. Ya soy libre, me acaban de libertar, me acaban de limpiar, porque ya esa persona murió. Ya Satanás y sus demonios dicen, ya yo no tengo nada ahí, porque esa persona desapareció, murió. Y resucita una nueva vida. Para Satanás, el trabajo de él, para detener los pies nuestros, es hacernos creer que seguimos siendo la misma persona de ayer. Mira, Dios no quiere restaurar nada. Dios no quiere mejorarte. Dios no quiere restaurarte. Dios quiere matarte las aguas y darte una nueva vida. Y te da una identidad en Cristo. Ese es el poder del bautismo. Pero el bautismo, hermano, obviamente sin fe es imposible. En un chapuzón. Yo no estoy diciendo que el bautismo es lo único que salva. Te estoy diciendo que es parte del plan de salvación. Porque es lo que vemos en la iglesia primitiva y es lo que nos enseña la misma palabra y nos lo enseña el mismo Jesús. Una de esas objeciones es esa, que Romanos 10 dice confesión de su boca, pero yo creo que he dejado claro. Lea la Biblia en contexto, lea toda la Biblia, lea todo el contexto de Romanos. Y vas a poder entender de que ya él discutió sobre el nuevo nacimiento en el bautismo cuando nos unimos con Cristo. Y en esencia él le está hablando a estas personas que eran judías, que ellos, ¿verdad? Estaban creyendo, él les estaba dejándole claro que no es por la ley de Moisés. Incluso él saca lo de Moisés. O sea que si lee completamente en contexto, y además no podemos aislar que la confesión no tiene nada que ver con el bautismo, porque la persona que confiesa a Jesús, en esos tiempos confesaban a Jesús y se bautizaban al momento. Esa es una de las objeciones. Eso es uno de los esquemas que queremos romper. Ese es el esquema número 1. Es que el ladrón de la cruz. Mira que mucha gente nos trae el ladrón de la cruz como objeción
de que no es necesario bautizarse porque mira, el ladrón en la cruz no se bautizó y el Señor dijo que estará con él mismo en el paraíso en ese momento. El ladrón no se bautizó y Jesús le prometió el paraíso. Gente, yo les quiero hacer una cosa, preguntarles algo, hermano. ¿Cuándo pasó eso? Cuando Jesús estaba crucificado igual que el ladrón. Pregunto, ¿Jesús había muerto y había resucitado? No, ¿verdad? Entonces significa que todavía estaba vigente que el viejo pacto, porque el pacto nuevo que es con su sangre no había empezado. Estábamos en esa transición. Incluso, él no fue al cielo, él fue al paraíso. Te recuerdo que cuando Jesús murió, estuvo 3 días, dice que en el vientre de la tierra. Estaba abajo, predicando el evangelio, quitándole las llaves al infierno y predicando el evangelio. Y allá estaba el seno de Abraham. Si se lean, creo que es en Lucas, que habla de Lázaro y habla del rico y Lázaro, que estaban en el seno de Abraham, que el cielo estaba, el paraíso era dividido por una zanja grande con el Seol, ¿verdad? Porque el rico se estaba quemando en un lado y veía a Lázaro y a Abraham en el otro lado. O sea que ellos no habían ascendido, nadie había subido al cielo porque Jesús no había hecho el camino. Jesús descendió a la tierra, de la tierra, a la tierra hacia abajo. Y allí es que estaba el ladrón. No había nuevo pacto porque Jesús no había muerto. Incluso te recuerdo que Mateo 28, que es la gran comisión que Jesús nos dio de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ese es el primer paso. Predicar y después bautizar. ¿Tú sabes cuándo es que él dio esa gran comisión a su pueblo, a sus discípulos? Se las dio cuando hizo su resurrección. Cuando él resucitó, él fue y le dio esas instrucciones antes de ascender. Significa que cuando estaba el ladrón en la cruz, la gran comisión se había dado, porque todavía se estaba bautizando en el bautismo de Juan. Estaban preparando el camino. Mira qué tan importante es el bautismo, que lo tuvo a Juan el Bautista bautizando en arrepentimiento para limpieza de pecados, preparándolos para el verdadero bautismo. Dice, porque vendrá otro que vendrá a bautizarle, ¿verdad? Ese estaba hablando de la importancia. Todavía no se estaban bautizando en el nombre de Jesús, se estaban bautizando en el bautismo del arrepentimiento. Entonces Jesús dio la gran comisión de enviarnos a bautizar a las personas en su nombre cuando Él resucita. ¿Me siguen? Entonces significa que el ladrón en la cruz no es un ejemplo para nosotros ahora, porque todavía estaban en el viejo pacto, porque Jesús no había muerto ni resucitado, porque todavía Él no nos había dado la gran comisión. Así que ese argumento no es válido para nosotros, hermanos, porque ya sí Jesús murió y resucitó y dio una orden. Nos dio una orden, nos dio un mandato, nos dio una comisión. Y nosotros hemos evitado hemos hecho con esa comisión lo que nos ha dado la gana. Creyendo que la estamos mejorando, la estamos anulando, la estamos cambiando a lo que Él nos dio. Y eso es lo que queremos volver a traer a la iglesia. Yo no hago esto para contender, yo hago esto para que abran los ojos. Porque mucha gente está a las puertas queriendo entrar y somos los mismos. La misma iglesia se está poniendo en el medio para que esas personas no entren. Porque no han nacido del agua y del espíritu y piensan que sí. Porque no se le ha predicado otra cosa. ¿Cómo creerán si no se les predica? Y realmente me alarma la cantidad de personas que piensan que no es necesario o que es solamente algo ritualístico o una ceremonia adicional que el Señor le plació añadir para darnos más trabajo. Que no tiene poder. Cuando lo haces con fe, el Señor utiliza.
el bautismo para limpiarnos de nuestros pecados, para lavar tu pasado, para matar la vieja naturaleza y para que resucites a una nueva vida con Él. Ahí es que ocurre el nuevo nacimiento. No cuando el corazón es importante. Cuando la persona se acerca, muchas de ellas tienen un corazón ya dispuesto, un corazón de carne, pero le falta el nuevo espíritu, le falta el Espíritu de Dios para vivir esta vida. Por eso es que vemos congregaciones que no caminan, personas que no pueden, porque hacerlo en sus propias fuerzas, gente, no va a poder. Necesitan una nueva vida, ser una nueva criatura, necesitan esa regeneración que ocurre de un nuevo espíritu, tener la mente de Cristo para poder entender las cosas espirituales. Por eso hay mucha gente, a lo mejor eres tú, que lees la Biblia y no la entiendes, o te aburre, o no te interesa, no te gusta adorar, te aburre la iglesia, trata, sabes que tienes que hacerlo, pero no puedes, porque lo estás haciendo en tus propias fuerzas. La carne no quiere adorar, la carne no le interesa leer la Biblia, pero si no hay una nueva creación adentro de ti, ¿cómo vas a poder? Dios sabe que no puedes, por eso es que Él nos envía a creer, a arrepentirnos, a morir en las aguas y resucitar una nueva vida con su espíritu para que Él nos ayude a cumplir todas las cosas que Él quiere. Él pone su naturaleza en su espíritu en nosotros para nosotros poder caminar, y por eso es que empieza a decir, Sacho, yo no quiero hacer esto, o las prioridades empiezan a cambiar, los gustos empiezan a cambiar, ya las cosas no las ves como antes. Lo que antes no te importaba, ahora te importa. Yo tengo tantos testimonios que contar de personas que han sido totalmente transformadas al bautizarse, al entender el mensaje, arrepentirse y bautizarse. Ahora, el bautismo no queda ahí. Si esa persona se aparta y no busca, no cultiva su relación con el Señor, es igual que el pueblo de Israel en el desierto. Muere en el desierto. Igual que todo aquel que empezó y no terminó. Porque eso es lo que nos enseña la palabra. En Juan 1, de 12 al 13, que eso es otra de las cosas, recibir a Cristo es suficiente para ser salvo. Cuando leemos Juan 1, del 12 al 13, primero de Juan 1 dice, pero a quienes lo recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Eso no contradice lo que yo les estoy diciendo, porque para ellos el creer va acompañado de una acción, va acompañado de la entrega completa. En Santiago 2:19, vamos a buscarlo. Tú crees que hay un solo Dios y en esto haces bien, pero los demonios también lo creen y tiemblan de miedo. No seas tonto y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, es una fe inútil. La fe en Él, cuando predicaban el evangelio completo, hablaban del bautismo y las personas con fe se bautizaban. Y yo te lo puedo probar. Yo te lo puedo probar. Y te lo voy a probar ya mismo. También vamos a ir a Gálatas 3, 26 al 27. En Gálatas 3, 26 al 27 dice, mira lo que dice. Pues por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios. Ya que al unirse a Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de Cristo. Ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Fíjate cómo une el creer. Ellos ya
entienden que la parte del creer ya viene con el hecho del bautismo, porque ya dice, ya al unirse a Cristo en el bautismo, o sea, por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios, han quedado revestidos de Cristo. Ya al unirse a Cristo en el bautismo han quedado revestidos de Cristo. ¿Dónde queda revestido de Cristo? ¿Dónde te unes con Cristo? En el altar al frente cuando repites la oración o cuando te bautizas. Lo que enseña las escrituras es el bautismo. Y ya te lo estoy mostrando en Romanos 6 y ya vamos por Gálatas 3, que es el mismo autor de Romanos 10, diciendo que es en el bautismo que te unes con Cristo. Y te leí sobre la fe. El mismo autor dice que la fe sin obras es muerta. Si la fe sin acción es muerta. Y parte de la acción y de tener fe en Cristo, te lo está diciendo en el capítulo, por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios, ya que al unirse a Cristo en el bautismo es una cosa unida, es una cosa una, ¿no? No está separando una cosa de la otra. Solamente en este tiempo es que estamos pensando y quitando y dividiendo la fe por, como si fuera solamente creer. Mira que los demonios creen. La fe lleva una acción, un cambio, una transformación y una obediencia. ¿Ok? Eso está muy claro. ¿Ok? En Juan 3:5 Jesús dice que al nacer del agua y del espíritu es necesario para entrar al reino. Búscalo. Juan 3:5, léelo sin los filtros. ¿Qué es el agua? El agua representa el bautismo, hermano. Y dice que no puedes entrar al reino de Dios sin ello. Ya te aclaré que no solamente es confesión de fe, te hablé con Romanos 10, lo que estaba hablando ahí. Ya te aclaré que el ladrón de la cruz estaba en el viejo pacto, Jesús no había muerto ni resucitado. O sea, no podemos usar eso de excusa. No solamente recibir a Cristo, mira, perfecto. Haz la confesión de fe si quieres, pasa al frente, levanta la mano, pero no lo dejes ahí. No lo dejes ahí. ¿Ok? Entonces, otro esquema es que el bautismo no es necesario para la salvación. Y aquí yo sé que los comentarios estarán, pero vamos a leer la Biblia. ¿Qué nos enseña la Biblia? Vamos a 1 de Pedro 3:21. Es importante que se lea el capítulo completo, porque aquí habla mucho, pero lo que quiero hablar dice en el 20, estos habían sido desobedientes en tiempos antiguos, en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia, mientras se construía la barca, en la que algunas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Y aquella agua representaba el agua del bautismo, por medio del cual somos ahora salvados. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia y nos salva por la resurrección de Jesucristo, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, y al que han quedado sujetos los ángeles y demás seres espirituales que tienen autoridad y poder. Yo me pregunto, aquellas personas que siguen oponiéndose a lo que el mensaje del bautismo, de que debemos, ¿no leen estas partes? No están leyendo la Biblia completa. Gente, yo lo veo claro. Él está haciendo, o sea, el mismo Señor, mira qué importante es el bautismo, que en el viejo pacto nos lo está mostrando. Solamente en el Viejo Testamento vemos en Génesis, cuando vino el diluvio, Dios limpió la tierra con agua, es una representación del bautismo. No es cosa mía, no es mi interpretación, es lo que te está diciendo aquí la palabra. Pedro, te está diciendo que eso representaba. Dice, y aquella agua representaba el agua del bautismo, por medio del cual somos ahora salvados. Nos limpia del pecado. Y Jesús es el que nos salva, nos limpia. No el cuerpo, sino la vieja naturaleza. La da por muerta, la crucifica en la cruz. Nos unimos con Cristo en su cruz. ¿Y qué se está crucificando? La carne.
la vieja naturaleza. Gente, yo lo veo tan claro. Yo oro para que realmente tú lo veas. Y no el orgullo y el amor por doctrinas que no son correctas, las quieras defender tanto que te ciegues a no ver la verdad. Yo te invito a que antes de que te pongas a comentar, leas estos versículos, por favor, en tu propia mente, en tu propia conciencia. Vamos a ver qué dice Jesús. Porque Jesús dice, porque dice que el bautismo, la gente nos dice que no es necesario para la salvación. Mira lo que dice Jesús, ahora no es Pablo, ahora es el mismo Jesús en Marcos 16. Voy a leer desde Marcos 15, desde 17. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. El que crea y sea bautizado, en una condición ahí, no dijo que era opcional. El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, será salvo. Pero el que no crea será condenado. Obviamente el que no cree no se bautiza. El que crea y sea bautizado será salvo. Esto lo dijo el mismo Jesús. Y vamos a ponerle punto a la juicio. Nuestro rey, nuestro maestro, nos está diciendo que es necesario el bautismo para salvación. Porque el que crea y sea bautizado será salvo. No es que, aquí no dice, si fuera como muchos de ustedes piensan, mucha gente piensa, no estoy diciendo, yo espero que los que estén escuchándome con un corazón enseñable. Pero mucha gente que cree esto, diría entonces Jesús, si fuera diferente, diría, el que crea obtendrá la salvación. Pero dice, el que crea y sea bautizado. Y dice, el que crea y sea bautizado tendrá la salvación, será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Además, impondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. ¡Wow! Esas señales nos están siguiendo. Fíjate, tenemos que volver a leer sin filtros la palabra y cogerla tal cual está ahí. Y entonces creo que el poder que hay en su palabra veremos manifestado aquí en la tierra, porque de verdad que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Pero Satanás ha sido muy astuto en meterse en la iglesia y cambiar, volcar muchas de los fundamentos para que haya una transformación en las vidas y podamos vivir una vida de poder, nos los ha quitado con falsas enseñanzas o con 3 gotitas de veneno. Porque sí bautizamos, pero ¿en qué están bautizándose? ¿Cómo se están bautizando? ¿En qué fe? ¿En qué fe? Es importante también eso. ¿Ok? Mira lo que dice Hechos 22, 26, 16, al mismo Pablo que escribió Romanos 10. Hechos, vamos a ir a Hechos 22, 16. Al mismo Pablo. El Pablo quedó ciego en el camino, él iba a ir a atacar la iglesia de Cristo y Jesús se le intervino, ¿por qué me persigue? Él le dice, Señor, queda 3 días ciego. Y el Señor manda a Ananías, un tal cual, un cualquiera, un discípulo que no se vuelva a mencionar. Y este Ananías escucha la voz de Dios, Dios nos dice dónde tiene que ir y lo que tiene que hacer, sanar la ceguera que le había causado, ¿verdad?, el encuentro con Jesús. Y mira lo que dice, y bautizarlo, ¿verdad? Porque dice, pero tú vas a ser testigo suyo ante todo el mundo y vas a contar lo que has visto y oído. Y ahora no esperes más. Está diciendo Ananías a Saulo, Pablo, el que escribió Romanos. No esperes más. Levántate y bautízate y lávate de tus pecados, invocando el nombre del Señor.
bautízate, levántate y bautízate y lávate de tus pecados. Hermanos, lavarse de los pecados ocurre en el bautismo. No ocurre al frente cuando confiesa una persona. Antes de una persona nacer de nuevo, si se arrepiente, tiene que bautizarte para que quede limpio de sus pecados. No es antes. Te pregunto, si una persona pide perdón y se confiesa sus pecados y no se ha bautizado nunca, y no se ha bautizado todavía, todos esos pecados les cuentan. No ha sido lavado de sus pecados, porque no se ha unido en el sacrificio de Cristo. Antes ellos tenían que sacrificar todos los años, ¿verdad? Para poder ser perdonados de los pecados del pueblo de Dios. En esta cosa, ahora Dios dio su cordero, que es Jesús, y tienen que unirse a ese sacrificio para el perdón de sus pecados, y es a través del bautismo. Porque hay que te crucificas, te unes con Cristo en la cruz. Hay una muerte de una vieja naturaleza y eres limpiado de tus pecados. Es en el bautismo, no es antes. O sea que esa persona que no se ha bautizado y dice que se arrepintió y perdonó, todavía carga con ese pecado. Tiene que lavarse. Dios proveyó la forma de limpiarlo, que es a través del bautismo. Tan sencillo. Pero hemos cambiado tanto que ya no leemos y no vemos con claridad lo que nos quiere decir. El mismo Pablo tuvo que bautizarse para quedar limpio de sus pecados, y después de ahí es que él comienza su ministerio. De una cosa cambió a otra, de un tipo que venía a matar, cambió y se volvió ahora del otro equipo, un líder del otro equipo. Eso fue porque murió el viejo, ya era Saulo, murió, y resucitó Pablo, una nueva criatura. ¿Ves la importancia? ¿Ves la importancia de esto? El bautismo no es solo un símbolo, es el acto en el que Dios limpia nuestros pecados y nos une con Cristo en el bautismo. Te leí en Gálatas que nos revestimos de Cristo. Te vistes de Cristo. El mismo Jesús lo hizo para enseñarnos qué teníamos que hacer. En Mateo 28, del 19 al 20, Jesús ordenó a ser discípulos bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y mira una cosa, el mismo Jesús que dice que vayamos y prediquemos, primero dice que para ser discípulos lo primero que tenemos que hacer es predicar. Cuando la persona cree, dice, bautícenlo. Y después dice, y enséñenle todas las cosas. Aquí voy, otra cosa. ¿Sabes cuál es otro error? Que sí, hay iglesias que le hablan del bautismo, pero tienen que pasar por tantas clases, tienen que limpiar su vida, arrepentirse, ir a la iglesia, tienen hasta, o sea, es un protocolo que no tiene nada que ver con la Biblia. Porque déjame decirte, el Señor nos mandó primero a bautizarlo y después enseñarle, y yo te voy a explicar por qué. Una persona no puede ser transformada y no va a poder aprender a vivir esta vida. Primero, si no muere y resucita una nueva creación, si el Espíritu Santo no está en ellos, si ellos no tienen ni el corazón de carne o no tienen todavía el Espíritu nuevo con el Espíritu de Dios, no van a poder caminar ni van a poder entender, porque todavía Cristo no ha venido a morar en ellos, porque no se han unido a Él, y por eso no va a haber transformación y por eso no van a aprender. El Señor dijo, primero bautícenlo, vamos a lidiar con su naturaleza caída y vamos a llevarla a la cruz y resucitar una nueva vida para entonces enseñarles y entrenarlos. ¿Ves? Entonces nosotros hemos cambiado el orden. Ahora el bautismo no es el comienzo, ahora el bautismo es la graduación. Eso es un disparate, iglesia. Eso no es lo que enseña la Biblia. Porque si no Dios sabe lo que ocurre, es algo espiritual que ocurre y necesitamos hacer los pasos correctos para que esa persona pueda avanzar. Porque si no, lo está haciendo en su carne, en su propia fuerza, y así no es. A lo mejor te da resultado al principio, pero después se van a cansar porque es en sus propias fuerzas. No cambiemos la palabra. Jesús nos mandó léalo, Mateo 28.
que Jesús primero nos mandó a bautizar y después enseñarle. No. Los bautismos eran tan pronto creían en el Evangelio, era lo automático. Ahora mismo tú puedes predicar el Evangelio. Vamos a poner que están predicando el Evangelio en otro mensaje. Y la persona responde, pasan al frente, los llaman. Antes no pasaban al frente, antes pasaban a las aguas. ¿Me siguen? Así era. La respuesta al Evangelio era el bautismo. Y te lo voy a mostrar, te lo voy a enseñar. Así que vemos que Jesús dice también que en Juan 3:5, te lo he dicho muchas veces, que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Para que la gente entre, hay que llevarlo, predicar el Evangelio para que crean. Cuando creen y confiesan, dicen, sí, creo que Jesús es el Hijo de Dios, sí, estoy arrepentido, pues van a las aguas y en las aguas mueren a su vieja naturaleza, son revestidos de Cristo, son limpiados de sus pecados y son nueva criatura al salir del agua. Y ahí recibirán la promesa del Padre con la imposición de manos y luego empiezan a caminar en renovación de mente. Ahí cuando lean la palabra se les va a hacer viva. A mí me pasó. Mira, una de mis pasiones por este tema es porque yo lo vi en mi vida. Yo me crié desde los 12 años, yo he ido a iglesia y yo he respondido de 3 a 4 veces al llamado. Pero en mi vida no había transformación. Yo traté de ir a la escuela bíblica, de esto, pero volví al mundo, porque era muy pesado esa vida. ¿Ves? Pero pasó mi crisis de matrimonio y el primero que responde mi esposo, Dios lo llama de una manera especial. Él va a una iglesia que no era que era la mejor iglesia, simplemente era porque no, Dios nos llevó ahí porque ellos no hacían mucha, te bautizaban sin tener que coger clases, sin tener que pertenecer a la iglesia, ni hacerte miembro, ni todo el protocolo que ahora hay. Esa iglesia pues trae tu ropa y te bautiza, como debe ser. En esa parte no estoy de acuerdo con muchas otras cosas, pero con esa parte sí. Y mi esposo, cuando estaba también en depresión, él va a la iglesia y pidiendo oración, pero nadie ora por él porque él pasa al frente y él tiene una experiencia personal con Dios. Dios le muestra todos sus pecados, él se avergüenza y quiere. Entonces, cuando nadie ora por él, él dice que él siente un dolor en su costilla y el Señor le muestra todo lo que nos había hecho a mí, ¿verdad? Todas sus situaciones y en su pasado, y él se arrepiente y se sienta y dice, el Señor le dice, te devolveré a tu familia porque estábamos separados. Y él se sienta sorprendido porque escuchó esa voz y sintió una necesidad de una urgencia de bautizarse. ¿Y qué cosa? Porque un año antes yo había orado y me había clamado para que me devolviera un esposo nuevo, fíjate. Y Dios estaba respondiendo mi oración. Yo me había olvidado de su oración, pero no. Y esa misma semana fue el bautismo y él tenía a mi hijo en ese tiempo y yo tuve que ir a buscarlo. Y yo iba, mira, a quitarle el nene y irme, a buscar el nene y irme. Sin embargo, estaban hablando algo y Dios empezó a hablar en mi corazón. Terminé yo frente al bautisterio y me preguntaron, ¿te quieres bautizar? Y yo dije que sí. Y cuando yo entré a esas aguas, gente, primero yo vi a mi esposo salir de esas aguas quebrantados. Y ahí yo me quebranto y la gente me pregunta, ¿te quieres bautizar? Yo no sé quién me preguntó ni quién me habló. Yo solamente sí, dije sí. Y arranqué para el agua sin preparación, sin bata, sin nada, con la ropa que tenía. Me pusieron una bata moja de alguien y me lanzaron al agua. Y cuando me lanzaron al agua, yo recuerdo que cuando yo salí del agua, yo cuento esta experiencia siempre porque me ha marcado. Yo era como si yo viera la vida a través de un screen, ¿verdad? Una tela metálica, o que no podía ver con claridad, todo opaco. Y es como si hubiesen abierto ese screen, me hubiesen rasgado eso, yo veía con todo más color.
el dolor que tenía en el pecho, que lo llevaba por muchos años y ni lo sabía, sentí alivio en ese pecho. Y cuando miré a mi esposo, todo el coraje y el rencor se me fue. Realmente, Mariela murió. Y cuando resucité a una nueva vida, miré a mi esposo de diferente manera, corrimos, nos unimos, nos abrazamos, y el Señor le muestra a él que a mí le había devuelto su familia, y a mí me mostró yo orando, diciéndole, devuélveme un esposo nuevo, y escuché que el Señor me dijo, está hecho. Y eso me marcó, hermano. Y desde ahí en adelante, desde ese día, nuestra vida nunca fue igual. Empezar a tener sueños con Dios, a Dios hablarme, a entender la palabra, a tener hambre por la palabra, a escuchar cómo Dios iba limpiando, me quita esto, renuncia a aquello, pídele perdón a aquello. Era una cosa tan brutal, jamás experimentada. Y yo estoy 200% segura que ahí fue que yo nací de nuevo. Y Dios lo hizo tan contundente en nuestra vida para nosotros poder tener pasión por esto. Porque es un evangelio completo. Completo. Yo traté de hacerlo en la carne y no pude. Pero cuando Dios me llevó a las aguas, entré por la puerta del reino, no me va a olvidar. Ahora sí soy heredera. Ahora sí soy ciudadana. Soy trasladada de la oscuridad a la luz. En ese momento. Así es esto. No lo digo yo, lo dice las escrituras. Y lo viví. O sea, no solamente mi experiencia confirma lo que está ahí. Y por eso yo estoy tan obsesionada con hablar de este tema con ustedes, por romper estos esquemas para que ustedes puedan experimentar libertad de verdad. Puedan de verdad entrar al reino de los cielos por la puerta como es. Porque hay mucha gente que se ha puesto en el medio. No es necesario, no es importante, tienes que coger clase, tienes que casarte primero. Nada de eso viene después. Te cuento otra historia. Tengo unas chicas que convivían con sus parejas. Normal, como mucha gente lo hace hoy. Yo les predico el evangelio y les digo que es necesario nacer de nuevo, le explico su condición, le doy las malas noticias y después le doy las buenas noticias. Y le dije, el que quiera puede bautizarse. Empezó uno. Y la primera se viene y se bautiza. Y cuando se bautiza, empieza a sentir inquietud de que está conviviendo, de que está en pecado. No quiere tener intimidad con su pareja. Su pareja empieza a notar sus cambios. La otra amiga empieza a notar sus cambios. Le interesa, vuelven para acá. Ya viene la pareja de la que se había bautizado y la chica que todavía no había decidido con su pareja a escuchar. Y yo les explico el evangelio otra vez y les hablo del bautismo. Y ese mismo día decidieron bautizarse. Luego, no queda ahí, empiezo yo a discipularlos. Y sin yo decirle mucho, eso fue el Espíritu de Dios, se sentían ya incómodos, con tener intimidad, se estaban guardando, pero era difícil porque vivían juntos, así que decidieron que, ponerme, mira Mariela, ya vinimos, ya nos comprometimos, empezaron a comprometerse. Y después, tan difícil el casarse, a veces no tienen ni la economía para casarse, ahora necesitas chavos para casarte. Me dijo, Mariela, tú los casas. Y mira, en la terraza de mi casa, los casé. Se casaron. Los dos a la vez, estas dos parejas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos estaba redarguyendo. Antes vivían 5, 8, 7 años juntos y ya no les importaba hasta que nacieron de nuevo, hasta que fueron a las aguas. Empezó a haber un cambio. Entonces la gente quiere que la iglesia pretende que la gente cambie antes de nacer de nuevo. No es la graduación en el comienzo. Para poder hacer todas esas cosas, necesitas nacer de nuevo. A lo mejor eres tú que dices, yo no sé, no puedo, la Biblia me aburre, esto y lo otro. Verdaderamente naciste de nuevo, hiciste todas las cosas. Cuando te bautizaste y entendiste esto, que estabas entrando a pacto, que estabas uniéndote con Cristo. Muchas veces he tenido gente que han sido líderes de iglesia, han sido hijos de pastores, y cuando vienen aquí
y escuchan y han visto bautismo, terminan bautizándose y dicen, no, ¿sabes qué? Yo nunca había entendido esto. Es la primera vez que yo escucho el evangelio como es. Yo no sabía esto. Y sienten y se han dirigido por el Espíritu a bautizarse. Porque aquel bautismo se hicieron uno fue de chiquito y no entendieron bien lo que hicieron. Hermano, no es cuestión de hundirse en el agua. Es cuestión de, con fe, entendiendo la fe, ¿cómo van a creer si no se les predica? O sea, ¿qué mensaje creíste? Porque es importante. Si tú te fijas en Hechos 19, mira lo que dice. Dice, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo cruzó la región montañosa y llegó a Éfeso, donde encontró a varios creyentes que les había predicado Apolo, ¿verdad? Les preguntó, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes o cuando creyeron? Ellos les contestaron, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les preguntó, pues, ¿qué bautismo recibieron ustedes? Fíjate, ¿qué bautismo recibieron ustedes? No qué palabra, qué mensaje, ¿qué bautismo recibieron ustedes? Y ellos respondieron, el bautismo de Juan. Pablo les dijo, sí, Juan bautizaba a los que se volvían a Dios, pero les decía que creyeran en que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, también vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas extrañas y comunicaban mensajes proféticos. Si el bautismo no fuera importante, ya ellos habían hecho uno a través de Apolo. Si no fuera importante, mira lo que primero pregunta Pablo, ¿recibieron el Espíritu Santo? Cuando creyeron. Y cuando creyeron, es una unión entre bautismo y creer. No había separación, porque esa era la respuesta en fe. Cuando creyeron, ya le está asumiendo que se bautizaron, pues ¿qué bautismo? O sea, mira, analiza, mira lo que dice al oír. O sea, ¿qué bautismo recibieron? ¿El de Juan? ¿Ve? Y él dice, no, ese no es. Y les explica nuevamente y los bautiza. Porque se habían bautizado en otro mensaje, con otra fe, no habían entendido lo que hicieron. ¿Cuánta gente ya hace ahora mismo? ¿Cuánta gente se ha bautizado? Porque no es que me bauticé porque si no, no podía pertenecer al ministerio. O no es que me bauticé porque yo era el próximo paso. O sea, no entienden a veces ni lo que están haciendo. Cuando tú entiendes que tú mueres en la agua, cuando tú entiendes eso, es otra cosa. Y fíjate, hablaban en lenguas y profetizaban cuando él impuso sus manos. Esto es lo mismo que estamos viendo en Hechos 2:27. Se arrepintieron. Ellos estaban arrepentidos, pero no habían predicado el evangelio correcto a Apolo, no se lo supo decir, explicarle bien. Entonces Pablo los bautizó y les impuso la mano para que recibieran el Espíritu Santo. Arrepiéntanse de todo corazón para que queden limpios de sus pecados. ¿Verdad? Arrepiéntanse, bautícense para que queden limpios de sus pecados y recibirán la promesa del Padre. Eso es lo que tú estás viendo ahí en toda la Biblia. En toda la Biblia, mi hermano. Mira lo que pasó también con el eunuco. Mira, el caso del eunuco, para mí es uno de los casos más contundentes. Es muchísimo. Pero mira, el eunuco, en el capítulo 8 de Hechos vemos que Felipe, que era otro discípulo, cuando hubo en Jerusalén persecución, ellos se distribuyeron y él llegó a Samaria. En Samaria decía que en Samaria, si tú ves, que él decía que Felipe predicaba, ¿verdad? Y la gente sanaba, la gente se libertaba. Y mira lo que decía, pero cuando creyeron en el 12, Apocalipsis, Hechos 8:12 dice, pero cuando creyeron en la buena noticia que Felipe les anunciaba acerca del reino de Dios y de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Fíjate, no cogieron clases, no pertenecieron primero, él no estuvo con ellos un año enseñándoles. Tan pronto él les anunciaba el reino de Jesucristo, de Dios y de Jesucristo,
O sea, que en ese anuncio estaba el bautismo, dice, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Y el mismo Simón, que era un brujo, un mago, creyó y se bautizó y comenzó a acompañar a Felipe. Pero ¿qué pasa? Este mensaje llega de lo que está pasando, este avivamiento que está pasando en Samaria, llega a Jerusalén, donde está Pedro y Juan, y ellos dicen que fueron allá, y entonces al llegar oraron por los creyentes de Samaria para que recibieran el Espíritu Santo. O sea, Felipe, por alguna razón, a lo mejor él estaba, como estaba empezando, no imponía manos ni recibían el bautismo del Espíritu Santo, porque ellos solamente se bautizaban cuando creían en las aguas, y entonces cuando llegó Pedro y Juan, ellos le impusieron las manos para que esa gente recibiera el Espíritu Santo. ¿Ok? Eso es importantísimo. ¿Qué pasa? Está pasando todo este avivamiento y el Espíritu de Dios dice, después de esto, un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y vete al sur, por el camino de Jerusalén a Gaza, porque por ahí va el etíope, porque el etíope era un hombre de Etiopía, era un funcionario de una reina, y él iba a Jerusalén a adorar a Dios, fíjate, tenía un corazón a Dios. Así hay muchos hombres que llegan a la iglesia a adorar a Dios, pero sabes que no era salvo. El etíope necesitaba el evangelio, necesitaba ser salvo. Porque aunque tenía un corazón para Dios, porque tú sabes todo lo que se tardaba este funcionario de ir de Etiopía a Jerusalén a adorar. ¿Sabe Dios? Hizo un mes o 2 meses en el carro con el caballo para poder llegar a Dios allá a adorar. Pero sin embargo, él estaba leyendo hasta el libro de Isaías, estaba leyendo la Biblia de camino. Pero ¿sabes qué? No era salvo. ¿Por qué? Porque Dios sacó a Felipe del avivamiento y dijo, mira, este hombre que tiene un corazón para mí, que cree en mí, necesito que lo traslade, que lo dejes entrar por la puerta del reino, que lo lleves a la puerta del reino para que entre. Y mira lo que dice. Iba sentado leyendo el libro de Isaías y el espíritu de Felipe le dijo, ven y acércate a este carro. Cuando Felipe se acercó, oyó que el etíope leía el libro de Isaías. Entonces le preguntó, ¿entiende usted lo que está leyendo? Y el etíope le contestó, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? No entendía, él no entendía. Y le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. Y entonces la parte que en la escritura estaba leyendo fue llevado como una oveja al matadero, 3 allá 53, en donde habla proféticamente de la crucifixión de Jesús. Y como un cordero se quedó callado y siguió hablando de esa información. Y el etíope no entendía a quién se refería, y se está hablando del mismo, de un profeta, ¿verdad? No entendía. Y dice, dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, mira lo que dice aquí, tomando como punto de partida el lugar de la escritura que el etíope leía, le anunció la buena noticia acerca de Jesús. O sea, le anunció el evangelio, ¿verdad? Dice, más tarde, o sea, él anunció el evangelio. ¿Qué le dijo exactamente Felipe? No sabemos. Pero yo sé que contenía su mensaje por la respuesta del etíope. Más tarde, al pasar por un sitio donde había agua, el funcionario dijo, aquí hay agua. ¿Hay algún inconveniente que yo sea bautizado? ¿Y cómo él sabe del bautismo? Porque se lo anunció Felipe dentro del mensaje de la salvación, dentro del mensaje de la buena noticia de Jesús, porque era parte esencial. Arrepiéntanse de todo corazón, bautícese en el nombre de Jesucristo y recibirán la promesa del Padre. Esa es el call to action, esa es la llamada a la acción cuando tú crees en el Evangelio. Y fíjate, aquí hay agua, ¿hay algún inconveniente para que yo sea bautizado? Entonces mandó a parar el carro y los dos bajaron al agua. No, Felipe le dijo, no, lo que pasa es que tienes que pasar por tantas clases, tienes que hacer esto, tienes que mostrar verdaderamente que tienes que entrar un poquito en relación con Dios para entonces bautizarse. No, mira lo que le contestó Felipe le dijo que si crees de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, podía hacerlo. Entonces mandó
a parar el carro y los dos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el funcionario no lo volvió a ver, o sea, no perteneció ni a su iglesia ni a su congregación. Solamente Felipe, Dios lo sacó de Samaria, de un avivamiento, por ese hombre, para que ese hombre pudiera nacer de nuevo. Aunque iba de camino leyendo la Biblia, iba para la iglesia, vamos a ponerlo así, iba a adorar a Dios. Sin embargo, no era salvo, estaba fuera. Y Dios quería que él entrara, y por eso envió a Felipe, para que le predicara el evangelio y lo bautizara, para que él pudiera nacer de nuevo. Gente, esto es necesario, el bautismo es parte del plan de salvación. Te lo estoy mostrando aquí, y te puedo seguir leyendo. Ejemplo, búscate sobre Cornelio. Cornelio era un hombre justo. Habla eso en Hechos 10. Cornelio era un hombre justo que ayudaba al pueblo de Dios, aunque no era parte del pueblo de Dios, era gentil. Él era gentil, él era ni judío. Y el Señor envió un ángel y le dijo, mira, porque aunque amaba a Dios, adoraba a Dios, era justo, era buen hombre, era piadoso, daba buenas ofrendas, Dios tomaba ¿verdad? Su dadivosidad como ofrenda, no era suficiente. Y por eso Dios le envió un ángel y dice, mira, vete a buscar a Pedro. Mientras Dios está hablando con Pedro, como que mira, no digas impuro lo que yo limpié, y vete con esos hombres. Y Dios llegó a Pedro a la casa de Cornelio y tan pronto empezó a predicarle, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas, toda esa gente, todos los que estaban en la casa de Cornelio. Y Pedro quedó sorprendido y dijo, voy a negarle el bautismo a aquellos que han recibido el Espíritu de Dios. Y dijo, en estos momentos, dijo, ordenó que fueran bautizados en las aguas. Dios llevó a Pedro para que eso pasara, porque él quería que esa casa que creía en el Señor, que no bastaba la fe, porque ellos creían en Él, conocieran que el camino era Jesús y se unieran con Cristo en el bautismo. Murieran a su vieja naturaleza y pudieran nacer de nuevo y entrar al reino de los cielos, como Jesús dice. Así vemos el carcelero, así vemos a Lidia, así vemos a Crispo. Así vemos tantos ejemplos bíblicos que la respuesta era, ellos creían y se bautizaban. Yo creo que está bien clara en la palabra. Y yo exhorto que preguntes al Señor. Lee la palabra en su contexto. Lee la palabra. El bautismo es parte del plan de salvación. Aquel que no se ha bautizado no ha entrado al reino de los cielos, y lo digo con mucho dolor y mucha seriedad, con mucho temblor, porque la palabra es clara. Y sé que estoy tocando la fibra de mucha gente que ha creído lo contrario, gente que es líder, que han repetido y repetido una doctrina que invalida el poder del evangelio en la vida de personas. Dios, por su misericordia, ha usado muchos canales para que la gente que verdaderamente quiere, ¿verdad? No estoy diciendo que no haya excepciones, pero no podemos hacer la excepción la norma. A nosotros no nos toca hacer la excepción. Nosotros nos toca ser obedientes. Y el Señor dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles después. Así que vamos a ser obedientes. ¿No se ha puesto no se ha preguntado usted por qué tanta dilema con esto? ¿Por qué nos cuesta ser obedientes en esto? Estamos siendo engañados, iglesia, porque nos están robando el fundamento para poder construir una vida, una muralla fuerte. En la muralla, abajo, imagínate el arrepentimiento, que es Cristo. Como nos unimos con Él en el arrepentimiento, creyendo en el arrepentimiento, en el bautismo, y recibirás el Espíritu Santo. Ese es el fundamento para construir una vida fuerte en Él. Ahí es que te pones el número para la carrera, no es la graduación, es como empiezas. Es como empiezas.
No es la graduación. Están hasta certificados de bautismo. Como si esto fuera una graduación de universidad. No. Empiezas por ahí y los cambios vienen después. Y a los líderes les digo, no nos pongamos en el medio de la puerta para que la gente entre. Seamos ujieres y llevémoslos a la puerta. ¿Quién bautiza? Todos ustedes. En la Biblia no hay ninguna palabra que diga que tiene que ser un pastor, un líder, un capellán. Discípulos hacen discípulos. Yo he bautizado en bañera, en río, yo a los que enseño y traen gente, ellos mismos son los que lo bautizan. Yo estoy con ellos mientras aprenden hasta que lo hagan solos. Esto de que solamente algunos pueden, destruyamos eso está limitando tanto el evangelio. Si usted tiene un amigo y le predica el evangelio y que le bautice, usted no tiene que esperar que hagan grupos, que después den las clases, lo lleven a la iglesia. A ver, discípulos hacen discípulos. Esto no se trata de nosotros, ni de una iglesia, ni de una institución. Esto se trata de unir a la persona a Cristo. No seamos piedra de tropiezo para otras personas que quieren y no pueden. ¿Cuánta gente yo he visto? Mira, que yo he dicho que quiero, pero es que no hay grupo, me tienen que meter en una clase, tengo que dejar de usar falda, o tengo que dejar de aquello. Miren, eso está mal. Eso está mal, está siendo piedra de tropiezo. Volvamos a la senda antigua, volvamos a lo que funciona, volvamos a las instrucciones que Jesús nos dio. Usted está hecho para más. Todos fuimos llamados a ser pescadores de hombres. Todos fuimos llamados a ir a predicar. Esto no se trata de el evangelista, el misionero, el pastor. Todos. Iglesia, despierta. Los tiempos están cerca. Jesús está a la puerta. Y nosotros nos llamó a ser embajadores de su reino para traer gente al suyo. Entrarlos por la puerta, llevarlos, predicarles la buena noticia. De que del reino de los cielos, de Jesús, de que hizo camino, de que está lejos de Dios y necesita restaurarse. Que así es que expresa el amor de Dios. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo. Pero esa es la prueba mayor de amor. Pero si la gente no responde a como debe ser, entonces no tratemos de facilitar las cosas a la gente. Esto no es venta. De facilitarlo me refiero, sí debemos ser facilitadores en otras áreas. Por ejemplo, bautizarlos cuando necesiten, no esperar al grupo, aunque sea uno, bautícelo. En casarlos rápido, ayudarlos a que salgan del pecado, ayudarlos a facilitarle cosas. Ahora, no es facilitar a la gente, no, con que vayas a la iglesia es suficiente, con que, confiesa, digas estas palabras ya es suficiente, no. Porque hasta que te bautiza, hay gente que se puede bautizar y no entendió el mensaje y no creyó y está buscando algo de Dios y eso solamente lo sabe Dios y tú vas a ver cómo lo conocerás por su fruto. Tienes que mostrar frutos de arrepentimiento. Si esa persona sigue igual, pues no hizo nada. Fue un chapuzón. Pero eso no me toca a mí juzgarlo. Se lo toca a él con Dios. Yo soy obediente. Yo predico el evangelio y si la persona lo cree y se quiere bautizar, yo lo bautizo. Y yo te invito a que hagas lo mismo. Y si tú no te has bautizado y quieres, y este mensaje te ha llegado, y no tienes cómo, y estás en Puerto Rico, con mucho gusto yo lo hago. Con mucho gusto. Yo soy una facilitadora del reino. Yo soy embajadora del reino. Y venimos a llevar a la gente a Cristo. Yo quiero predicar el evangelio como lo predicaban los discípulos de Jesús. Un evangelio completo. Así que, si tienes dudas o preguntas, o necesitas oración, o tienes algún comentario en respeto, que sea educado, que hayas primero escuchado el video completo, que hayas buscado los versículos, que hayas leído por ti mismo y tengas alguna duda, algún comentario, con gusto lo vamos a estar hablando, discutiendo. Si te quieres, escríbenos directo. Puedes escribir directo si necesitas bautizarte, si necesitas
administración, cualquier cosa, aquí estamos para servir al pueblo de Dios. Y aquellos que quieren acercarse al pueblo de Dios y entrar por la puerta. Así que hasta aquí este episodio número 4. Por favor, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Este mensaje tiene que salir. Este mensaje tiene que ser escuchado. Porque viene un avivamiento y no va a ocurrir hasta que las personas no nazcan de nuevo y tengan un corazón genuino. La persona que cree en el mensaje se bautiza. Así que seamos nosotros facilitadores para esas personas. Así que hasta aquí en este episodio. Gracias por acompañarme y tener esta conversación conmigo. Dios te bendiga.